Bien, pues gloria a Dios. Me habéis dejado atónito. ¡Gloria a Dios! Ahora entramos en calor. Pero hay que despertaros, ¿eh? Estamos dormidos. Es que las butacas son muy cómodas. Vamos a cambiarlas, vamos a poner de esas duras para que nadie se duerma y nadie se estabilice ahí como diciendo, aquí me las den todas. Bien, pues vamos a continuar con el tema que llevábamos en semanas anteriores. Doy la bienvenida a todos, también a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Y vamos a continuar con el tema del desarrollo del Salmo 23. Por eso la meditación, la predicación se titula El Señor es mi pastor. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que tratamos la semana pasada, muy corto. Decíamos que pastor es la persona que guarda, que guía, que apacienta el ganado, especialmente el de las ovejas. En la Biblia el Señor nos llama a nosotros sus ovejas y no lo hace al azar, sino con un plan, con un propósito. Tampoco es un desprecio, es ternura y es amor. Una oveja siempre transmite ternura, ¿verdad? Nosotros vemos una ovejita y sobre todo a las pequeñitas cuando nacen y nos transmite ternura y amor. Hay que tener en cuenta también que la oveja es un animal débil, indefenso y también necesitado. No tiene colmillos para pelear, ni garras para defenderse, ni orientación para caminar sola. Así somos las ovejas del Señor. Si se aparta del rebaño, la oveja se descarría y se pierde muy fácilmente. Y decía el profeta Isaías en su libro, capítulo 53, verso 6, lo dice con claridad, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. El Salmo 23 es sin duda uno de los pasajes más conocidos y además más gratificantes de toda la Biblia y que se adapta a cualquier situación que estemos atravesando. Las Sagradas Escrituras nos presentan a Cristo como el buen pastor. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 11, el propio Jesús lo afirma de sí mismo, cuando dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. También Jesús en las Sagradas Escrituras se nos presenta como el gran pastor. En Hebreos, capítulo 13, verso 20, el autor de Hebreos escribe, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, y aquí le llama el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Y explicábamos un poco lo que era el pacto eterno. El pacto eterno, digamos que es el acuerdo que Dios hizo antes de la creación del mundo para salvar a la humanidad por medio de Jesucristo. En su omnisciencia, en su sabiduría máxima, Él sabía que el ser humano un día necesitaría ser salvado. Luego la pregunta que surgía es ¿quiénes participan en ese pacto? Participa Dios el Padre, Dios el Hijo, Jesucristo, y Dios Espíritu Santo. O sea, participa la Santísima Trinidad en pleno. Y también se presenta a Jesús como el príncipe de los pastores. Por eso el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, verso 4, dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, en el griego significa el pastor principal, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ya tenemos la mosca aquí de todos los domingos. Es más fiel que algunos. Siempre está aquí. Al leer y meditar cada versículo del Salmo 23, que luego analizaremos uno por uno, vemos como el creyente, al igual que una oveja, encuentra en Jesús, en Él, en el pastor, el buen pastor, provisión, descanso, dirección, consuelo y la victoria ante cualquier lucha que podamos tener. Veamos a Jesús, el buen pastor, en contraste con los pastores de su tiempo. En tiempos bíblicos, la imagen, la figura del pastor era muy familiar. La sociedad de Israel conocía perfectamente el trabajo, los sacrificios y los retos que enfrentaban
los que cuidaban rebaños. Por eso cuando Jesús se presenta como el buen pastor, está tomando una figura cotidiana para enseñar una realidad y una gran verdad espiritual. Por eso Pedro, en su carta primera, capítulo 2, verso 25, nos dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Antes de convertirnos, éramos como ovejas que andábamos descarriadas, ¿verdad? Todos andábamos así, todos reconocemos que andábamos así, pero ahora ya hemos vuelto a nuestro pastor, hemos vuelto al rebaño donde nuestro pastor nos cuida, y también al guardián, al supervisor, que es lo que obispo significa, de nuestras almas. Este versículo es una de las afirmaciones que marca nuestro antes y nuestro después en Cristo. Nos lleva de la perdición, de estar perdidos, de estar condenados, a la seguridad de la salvación. También nos lleva de la soledad en que vivíamos a su presencia y a su cuidado, la compañía y la ayuda de Dios que tenemos siempre, y del caos que era nuestra vida al orden y la paz del corazón que sentimos ahora, ¿verdad? Así es. Hubo, digamos, un génesis en nuestra vida cuando conocimos a Cristo. La tierra, dice Génesis, estaba desolada, vacía, y Dios puso orden en la creación, en la tierra. Pues lo mismo ocurre a los cristianos que nos convertimos, a las personas que se convierten. Es como un génesis donde Dios pone orden en nuestra vida. Y entonces nuestra vida pasa del caos, del desorden, de la desobediencia en que vivíamos, al orden, la obediencia y la paz de Dios. Dios, cuando nos salvó, no solo nos rescató de la muerte espiritual, de la condenación eterna, sino que también nos cuida, nos guía, nos sana, nos pastorea y se preocupa de nosotros. ¿Lo creemos? Que Él está cuidando, protegiéndonos, sanándonos, guiándonos en cada momento de nuestra vida. El problema es a veces que no lo dejamos que actúe, porque andamos descarriadas, somos ovejas descarriadas, y la oveja descarriada está lejos del rebaño y por tanto está lejos del pastor. La condición que teníamos antes era de ovejas descarriadas, por eso Pedro dice: erais como ovejas descarriadas. Esa es la imagen del extravío, del que camina sin rumbo, sin dirección. Antes de conocer a Jesús y antes que nos empezara a pastorear, no había dirección en nuestra vida, no había guía, no sabíamos por dónde ir. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? No teníamos iniciativa propia como ocurre hoy en día. La sociedad va detrás de lo que este mundo ofrece, que no ofrece, por cierto, nada bueno. Pero cuando conocimos a Jesús, Él empezó a ordenar nuestra vida, encarrilar, iba a decir una palabra que es murcianica, nuestra vida y conducirla por el camino correcto. Éramos totalmente vulnerables. Esta metáfora bíblica recuerda a otras escrituras. Por ejemplo, lo que dice Isaías, capítulo 53, verso 6, donde también afirma, que es donde recuerda Pedro este versículo: todos nosotros andábamos como ovejas descarriadas. Por tanto, estar descarriado significa estar lejos del pastor, significa ser vulnerable al peligro, al engaño, que hay tanto engaño y tanta mentira hoy en día, al desánimo, al error de las falsas doctrinas y a la mentira generalizada. Hoy se miente como deporte nacional. Parece que nos gusta mentir, y la mentira el Señor la odia, porque Él es todo lo contrario a la mentira. Cristo es la verdad y quiere que sus hijos, quiere que su familia, que su cuerpo, el cuerpo de Cristo místico, no ande en la mentira y que ande en la verdad, siempre en la verdad. Siempre hay que decir la verdad, aunque a veces duela. Yo suelo decir, como alguien dijo, no recuerdo ahora mismo, que más vale herir con la verdad que matar con la mentira. Por eso la mentira tenemos que
echarla fuera de nuestra vida. Luego tenemos la necesidad de un cambio radical. Cuando nos convertimos se produjo un gran cambio radical, y si no se produjo es porque realmente no hemos nacido de nuevo, que es volvernos, volver en sí, como hizo el hijo pródigo. El versículo no nos deja en la condición antigua. Hay un contraste lleno de gracia, de la gracia de Dios, porque añade, pero ahora habéis vuelto. Eso quiere decir que íbamos por un camino equivocado, nos dimos media vuelta y volvimos al pastor y al obispo de vuestras almas, dice el apóstol. Ese volver significa arrepentimiento en primer lugar, implica también fe en aquel que nos hace el llamado, implica también reconocer que estábamos perdidos, que estábamos descarriados. Si no hay reconocimiento de un problema, jamás se va a solucionar. Implica reconocer que necesitamos a alguien que nos guíe y que cuide nuestras almas. Ahora, ¿quién es ese pastor y ese obispo? Lo tenemos claro, ¿verdad? Ese pastor es Jesús, el buen pastor que cuida, guía y nos acompaña siempre. Él conoce a cada oveja y la conoce por su nombre, porque Él da su vida por las ovejas. Nos conoce literalmente a cada uno, personalmente a cada uno, y nos llama por nuestro propio nombre. Obispo también, obispo significa supervisor, el que cuida, alguien que supervisa, que vela, que dirige, que protege, el que no permite que nos acabemos perdiendo otra vez, una vez que hemos vuelto. Cristo es ambas cosas, el pastor tierno que nos guía día a día y el obispo, el supervisor que vigila desde lo alto, que supervisa nuestras almas, que nos rescata cuando caemos en el pozo o en el hoyo y cuida aún cuando nosotros nos desviamos, cuando nos descarriamos, Él sigue cuidándonos y sigue intentando que volvamos al redil, pero jamás te va a quitar tu voluntad. Tú puedes decidir seguir descarriado o descarriada o volver al redil, al rebaño. En cuarto lugar tenemos que esto es de cómo se aplica o cómo debemos aplicar esta enseñanza hoy nosotros. Debemos en primer lugar ser conscientes de dónde estábamos. ¿Somos conscientes de dónde estábamos antes de conocer al Señor? ¿Somos conscientes de lo que éramos y de lo que teníamos antes de conocer al Señor? Primero hay que hacer una reflexión sobre eso, recordar lo que éramos antes. Recordar cuándo nos convertimos, cuándo tuvimos ese encuentro personal con Cristo y el cambio que hemos sufrido, ¿verdad? Si analizamos lo que éramos, el momento de nuestra entrega a Cristo y el momento actual y no hay cambio, es porque realmente no ha habido un nuevo nacimiento, no ha habido una conversión verdadera. Muchos levantan las manos, muchos supuestamente creen que por el acto de levantar en una ocasión la mano ya eres salvo. Ese es el primer paso, pero luego hay que ser perseverante, constante. Hay algunos incluso que se bautizan y al poco tiempo desaparecen de la iglesia, no sabemos por qué. Esas personas, aunque han dado pasos, no están realmente convertidas. Hay algo que falla ahí. El nacer de nuevo no es una emoción que se siente en un momento determinado. Es un cambio radical de nuestro corazón, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de hacer las cosas. Es rendirnos al Señor. Rendirse es muchas veces arrodillarse ante su presencia. Rendirse a veces es levantar las manos y aceptar su máxima soberanía, su autoridad. Debemos reflexionar y hacernos las siguientes preguntas. ¿Hemos estado viviendo como ovejas descarriadas? ¿Seguimos viviendo como ovejas descarriadas aunque nos llamemos cristianos evangélicos y vengamos de vez en cuando a la iglesia?
¿Estamos viviendo alejados del pastor o cerca del rebaño con el pastor? ¿Hemos tomado decisiones, actitudes o caminos que en vez de acercarnos a Dios nos alejan? Preguntas que deberíamos hacernos y luego seguir los consejos y volver, si realmente no hemos vuelto. Debemos reconsiderar y reconocer si estamos viviendo en estas situaciones de descarriados, debemos considerar muy seriamente el volver. Y si hoy estás en Cristo, escucha bien, demuestra que has sido y que has vuelto. Que te has ido, pero has vuelto. Si hoy sigues en Cristo, si sigues a Cristo como hay que seguirle, si le amas, si le obedeces, si le pones como prioridad de tu vida, es porque realmente has vuelto. Quizá no por mérito propio, porque la obra no es tuya ni mía, la obra es de Él. Amén. Debemos, por tanto, permanecer bajo el cuidado del buen pastor. Necesitamos reconocer cada día nuestra necesidad de su guía, su consuelo, su corrección y también su disciplina, que es necesaria. El buen padre a sus hijos disciplina para que les vaya bien. Al principio quizá no te siente bien la disciplina, pero luego produce frutos realmente satisfactorios. Debemos permitir que sea Él quien nos guíe a tomar decisiones. No como hacen muchos, toman las decisiones y luego quieren que Dios bendiga la decisión que yo, bajo mi punto de vista, he decidido. No es así. El orden es todo lo contrario. Cuando tengas que tomar una decisión, busca la sabiduría divina. Ponla en las manos de Dios y Él te va a aconsejar si es buena la decisión que vas a tomar o no. Y te va a ayudar a tomar la decisión correcta. Debemos dejar que Él supervise nuestras prioridades, que sane también nuestras heridas, porque tenemos una esperanza grande y una gran confianza. Si alguna vez te sentiste o te sientes hoy perdido, desconcertado, quizás sin rumbo, no sabes dónde vas, ni sabes qué hacer, este pasaje trae esperanza. Dios no te deja, ni te dejó, ni te va a dejar jamás, porque Él es tu pastor. Y tenemos que reconocerlo como hizo el rey David, cuando aún no era rey, era simplemente un pastorcito de ovejas, de las ovejas de su papá, Isaí. Y él, cuidando ovejas en medio del campo, escribió el Salmo 23, porque él sabía lo que era ser un buen pastor, porque siendo jovencito se enfrentaba a fieras, a osos, a leones, para proteger a sus ovejas. Y eso es lo que hace el buen pastor, que Jesucristo nos cuida, nos protege, nos guarda de las garras del enemigo. Por eso tenemos la seguridad de que nuestras almas están bajo el cuidado del buen, del gran y del obispo de nuestras almas. Él no duerme ni se distrae, Él vela, aun cuando nosotros no lo sintamos. Él está ahí velando por nosotros. Hay un pastor, hay alguien que te llama, que te cuida, que te resucita de la muerte espiritual en la que estábamos y en la que quizá hoy muchos se hallen todavía, y que restaura cualquier herida que tengamos del pasado. El apóstol Pedro nos enseña y nos llama a ver el antes y el después, a ver el pecado en que vivíamos y la gracia de Cristo que venció al pecado por nosotros, de la pérdida de la salvación, de la pérdida de la condenación eterna, a la restauración y a la salvación. Cristo no solamente nos salva, sino que también cuida nuestras heridas, vigila nuestra alma y quiere conducirnos a pastos de paz. Él quiere que sus ovejas vivan en paz. La oveja es un animal apacible, ¿verdad? Tú lo ves y transmite paz. No ves un animal violento. Pues sí tenemos que ser las ovejas que Cristo pastorea,
ovejas sensibles a su voz, ovejas que sigan las pisadas del Maestro, del buen pastor. Veamos cómo era la vida de los pastores de ganado en aquel tiempo y vamos a hacer una comparación con Cristo, que se presenta, como estamos viendo, como el pastor perfecto de nuestras almas. En primer lugar, el pastor cuidaba sus ovejas y lo hacía de día y de noche. No estamos de noche, así que no dormiros, por favor, que estamos a las 12 de la mañana, 12:20. Aquí no se viene a dormir, se viene a escuchar la palabra de Dios y a estar atentos. El que duerme es como el que está muerto. Por favor, que de aquí se ve todo. Los pastores dormían al aire libre, soportaban el frío de la noche, el calor del día y estaban atentos al peligro constante de ladrones y de fieras. No había descanso completo para ellos, no podían dormir 2 horas seguidas o 3, como algunos en las guardias del ejército o incluso en las guardias del doctor de guardia. Hay ratos que se puede dormir, pero un pastor no podía dormir, porque en cualquier momento llegaba el lobo o llegaba el oso o el león y atacaba el rebaño. Jesús, hermanos, también vela siempre por nosotros. En el Salmo 121, versículo 4, el salmista dice: «He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel». El buen pastor jamás se duerme. El buen pastor siempre está atento al cuidado del rebaño. Jesús está velando permanentemente por tu vida y por la mía. Aunque nosotros durmamos, Él nunca duerme, Él nunca descansa, Él siempre está pendiente de su rebaño, de sus ovejas, de nosotros. Mientras tú te preocupes por Él mañana, recuerda que tienes un buen pastor que ya lo está preparando ese mañana para ti. No te preocupes del mañana, porque Cristo ya está preparando ese mañana para ti. Preocúpate de servirlo hoy, como Él se merece, dale la prioridad en tu vida que Él se merece y despreocúpate del mañana, del futuro, porque el Señor ya está preparando un buen futuro para ti. El pastor guiaba a sus ovejas a verdes pastos y aguas de reposo. Jesús nos guía también para que vivamos una vida plena y abundante. El trabajo del pastor no era solamente proteger, sino llevar a las ovejas a buenos pastos y a aguas tranquilas. Si no lo hacía, el rebaño se debilitaba. Esto habla del alimento y del cuidado espiritual de un pastor. Un pastor, su misión principal es proteger al rebaño de los ataques del enemigo, proteger al rebaño de las ovejas, de los lobos disfrazados de ovejas que a veces hay en las iglesias, y también de darles alimento espiritual. La palabra de Dios sana, sin añadir y sin quitar nada a la doctrina que enseñó Jesucristo a sus discípulos. Y hoy en día hay muchas falsas doctrinas, falsas enseñanzas y la gente cae como moscas, porque les predican lo que quieren oír. Aquí se predica lo que se necesita oír. ¿Por qué hoy existe cantidad de cristianos debilitados e inmaduros en su vida espiritual? Porque no están alimentándose de buenos pastos. Hay muchos supuestos ministros del Evangelio que predican doctrinas falsas. Y cuando tú te alimentas de una doctrina falsa, quedas envenenado. Porque tienen veneno y ese veneno es la muerte, te va a llevar a la muerte espiritual seguramente si la sigues. Y tampoco están bebiendo de la verdadera fuente de vida que es Cristo. Hay mucha falsa enseñanza hoy en día. Cristo, como el buen pastor, nos enseña la sana doctrina que nos hace vivir en crecimiento espiritual constante y nos hace vivir
esa vida plena y abundante que Él nos promete en Juan capítulo 10, verso 10. Dice, yo he venido para que tengan vida. ¿Y para qué? Para que esa vida sea una vida en abundancia, no una vida mediocre como algunos viven. Esto es un anticipo de la vida eterna. La vida plena y abundante se refiere a la vida eterna que podemos empezar a vivir como un anticipo aquí en esta tierra y después disfrutar de la plenitud de esa vida en la presencia de Dios cuando partamos de este mundo, de esta tierra. Por eso, repito, Él no solamente nos salva, sino que nos conduce a la plenitud de vida, a la vida verdadera, a pastos verdes de su palabra y a las aguas profundas de su Santo Espíritu. De la misma manera que una oveja no sabe encontrar el mejor lugar por sí misma, se desorienta fácilmente. Así es el creyente que intenta vivir sin la dirección de Cristo. Se extravía, se descarría, vive desorientado. ¿Tú quieres vivir de esa manera? Yo no. Yo quiero que el pastor de los pastores, el gran pastor, el buen pastor, el obispo de los pastores, el principal pastor me guíe. El pastor conocía a cada oveja. Jesús también nos conoce íntimamente. El pastor solía ponerle nombres a sus ovejas y las distinguía incluso por su manera de andar. Él veía una oveja andando y sabía cuál era, sabía que le había puesto su nombre. Se conocen, incluso podéis hablar con pastores aquí, si conocéis alguno. Conocen a cada oveja por su manera de andar, por su balido. Y también las bautiza, les pone nombre y las conoce por su nombre. Por eso Jesús declara en Juan 10:14, yo conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí. ¿Conocemos a Cristo? ¿Somos ovejas que conocemos a Cristo? Él no nos ve como un número en medio de la multitud, sino como personas individualmente, con nombre, con historia y con necesidades específicas. Nadie nos conoce como nos conoce Cristo. Ni nuestra propia familia nos conoce como nos conoce Cristo. Ni nuestros amigos nos conocen como Cristo. Ni nosotros mismos nos conocemos como nos conoce Cristo. Él sabe nuestras debilidades, conoce nuestras luchas y aún así nos sigue amando profundamente. Por eso es de humildes. La humildad es una característica esencial del cristiano. Es reconocer nuestra dependencia de Dios, de nuestro buen pastor, que dependemos de Él, aunque creamos que lo tenemos todo, que lo sabemos todo. Ser humilde significa aceptar también nuestras debilidades, nuestros errores, que cometemos muchos, ¿verdad? Tomamos decisiones, muchas decisiones al cabo de la vida, y la mayoría equivocadas porque no buscamos el consejo y la guía de Dios. El pastor se exponía al peligro. Jesús, mira si se expuso al peligro, que entregó su propia vida por nosotros. Un buen pastor estaba dispuesto a enfrentar lobos y leones con riesgo de su propia vida. David lo hizo, ¿verdad? Contra leones y osos mientras cuidaba las ovejas de su padre. Vemos el pasaje en 1 Samuel, capítulo 17, versículos del 34 al 36, donde vemos a David, antes de enfrentarse a Goliat, se lo expone al rey Saúl, lo que él hacía en el campo cuando cuidaba las ovejas. David respondió a Saúl, tu siervo, o sea, él, era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería. Luchaba contra un león o contra un oso por rescatar una oveja.
Dice, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, si me atacaba, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Tremendo, ¿verdad? Un jovencito, un adolescente prácticamente, enfrentando a un oso y a un león. Y venciéndolo y matándolo. ¿Era su fuerza? No. Era la fuerza de Dios. Porque él confiaba plenamente en Dios y sabía que Dios le iba a dar la fuerza para vencer. Y luego añade, dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo, Goliat, incircunciso, será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Tremenda declaración de fe, ¿verdad? De un pequeño jovencito David. Jesús va más allá en Juan capítulo 10, verso 11, cuando nos dice, el pastor que es un buen pastor, su vida da por las ovejas, dedica su vida al cuidado de las ovejas. Él no solo se expuso, sino que entregó su propia vida voluntariamente en la cruz para salvarnos de la condenación eterna. ¿Merece eso que le obedezcamos? ¿Merece eso que le sigamos como Él se merece? ¿Merece eso que le demos la prioridad en nuestra vida que Él se merece? Cuando Él priorizó nuestra salvación antes de su propia vida. Tremenda demostración de amor, ¿verdad? Que a veces no valoramos porque lo hemos escuchado tantas veces, lo hemos leído tantas veces, que ya no nos impresiona. Pero debería impresionarnos cada vez que recordemos lo que Jesús hizo por nosotros, el amor que demostró por nosotros y el compromiso que debemos adquirir por lo que Él hizo por nosotros. David arriesgó su vida por salvar una oveja. Cristo entregó su propia vida para salvarnos a todos. ¿Verdad? El pastor humano imperfecto se cansaba, pero Jesús nunca falla, nunca abandona, no se cansa. Los pastores humanos podían distraerse, quizá también caer enfermos o estar debilitados porque a veces ni tenían tiempo de comer. Pero Jesús jamás se cansa, nunca abandona, nunca pierde a una de sus ovejas. Él mismo afirmó en Juan capítulo 18, verso 9, en su oración con el Padre, dice, de los que me diste, no perdí ninguno. Si tu fe se tambalea, recuerda que tu seguridad no depende de tu fuerza, sino de la fidelidad del buen pastor, de la fidelidad de Cristo. La comparación de Jesús con los pastores de su época, digamos en modo de resumen, es muy clara. Los pastores de ganado daban protección limitada, pero Jesús da una seguridad eterna. Ellos buscaban pastos terrenales, pero Jesús nos conduce a una vida plena, abundante, una vida eterna. Ellos conocían el nombre de sus ovejas, pero Jesús conoce hasta tus propios pensamientos, conoce las intenciones de tu corazón. Va mucho más allá que los pastores humanos, ¿verdad? Ellos arriesgaban su vida, pero Jesús la entregó completamente en sacrificio, murió. Ahora vamos a analizar versículo a versículo el Salmo 23. El pastor que provee, versículo 1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En una traducción más actual dice, el Señor es quien me pastorea, nada me falta. Actual, presente. David comienza el Salmo con una declaración personal. No dice que el Señor es el pastor en abstracto, sino dice, es mi pastor. Esto habla de una fe personal, de una propiedad, mi pastor, mi Dios. El creyente no se contenta con saber que Dios cuida del mundo, ¿verdad? Que lo cuida.
necesita experimentar que Dios cuida de su propia vida. Yo necesito eso, saber que Dios me cuida a mí personalmente, aunque me agrada que te cuide a ti también y que cuide al resto del mundo. Pero yo necesito saber que Cristo me cuida, como una de sus ovejas que soy. Una oveja no se gobierna a sí misma, no sabe. Necesita ser guiada y provista de su necesidad. David reconoce que su vida depende enteramente de Dios y por eso añade, nada me faltará. Esto no significa que el creyente tenga todo lo que desee, sino todo lo que necesita. Pablo lo expresa así en Filipenses 4:19, donde dice, mi Dios, propiedad, su Dios, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando estamos en Cristo Jesús, tenemos la provisión de todo aquello que necesitamos. Quizá no tengamos lo que tú desees, un chalet de 3 millones de euros, un Rolex de 500.000 euros, un carro, un vehículo, pero Dios te va a suplir cualquier necesidad que tengas. De la misma manera que un niño no se preocupa porque la nevera o el frigorífico esté vacío, ¿sabéis por qué no se preocupa? Porque sabe que su papá lo va a llenar cada día. Por eso descansa en la confianza de su papá. Así debe ser el creyente, confiando en la fidelidad de su buen pastor. ¿Vivimos con ansiedad pensando en el mañana? Pregunta que deberíamos hacernos. ¿Vivimos en ansiedad pensando qué nos va a ocurrir mañana? Recordemos que si Cristo es nuestro buen pastor, no nos faltará ni el pan, ni su gracia, ni su perdón, ni la esperanza de la vida eterna, ni su amor, ni su misericordia. Menuda provisión, ¿verdad? En segundo lugar, el pastor que da descanso, versículo 2, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. El pastor conduce a sus ovejas a lugares seguros, donde puedan alimentarse y donde puedan descansar. La oveja no sabe buscar por sí misma. Muchas veces se extravía, se desorienta. Pero el pastor conoce dónde están los pastos verdes y las aguas de descanso y de reposo. Habla de delicados pastos, símbolo de la palabra de Dios, el alimento espiritual sano que fortalece el alma. Aguas de reposo simboliza la paz y el Espíritu Santo que refresca y calma nuestro espíritu humano. En Mateo capítulo 11, verso 28, Jesús nos dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Y nos promete algo precioso, ¿verdad? ¿A quién no le gusta descansar? ¿A quién no le gusta estar en paz consigo mismo, en paz con los hermanos, con la familia, en paz con Dios? Pues si estás trabajado y cargado, Jesús te hace una invitación preciosa. Ven a mí y yo te haré descansar. El mundo incrédulo en que vivimos ofrece pastos secos y aguas turbulentas y envenenadas. Solo Cristo da reposo y descanso verdadero. Si estamos cansados del pecado, del afán o de la carga de la vida, quizá la carga de una determinada religión, que a veces las religiones son más que una salida, es una carga, necesitamos volver a los pies del buen pastor para encontrar paz interior. El pastor que restaura, versículo 3, primera parte, dice, confortará mi alma. El alma humana se cansa, se hiere fácilmente y se extravía también.
El pecado nos deja vacíos y aún como creyentes podemos perder el gozo. Pero el buen pastor no nos abandona. Él quiere restaurar nuestra vida. David sabía lo que era fallar, ¿verdad? Pero también sabía lo que era ser levantado. Por eso escribió en el Salmo 116, verso 7, dice, vuelve, hablándose a sí mismo, oh alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha hecho bien. Sabéis que David pecó gravemente, pero también se arrepintió de verdad y de corazón. ¿Por qué? Porque tenía un corazón de acuerdo al de Dios. Y Dios perdona cualquier pecado cuando hay un corazón sincero. Por eso se dice a sí mismo, vuelve, oh alma mía, a tu descanso. ¿Quién es nuestro descanso? ¿Quién es nuestro reposo? Cristo, la palabra de Dios. Cuando estés agobiado, estresado, ve a la palabra de Dios y busca el consuelo que ahí vas a encontrar seguro. Vuelve, alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha hecho bien. Nuestra alma debe descansar, porque el Señor siempre ha sido bueno con nosotros, ¿o no? Si tu alma está intranquila, no tiene descanso, recuerda lo bueno que el Señor ha sido contigo. Quizá hayas perdido fuerzas espirituales. Tu oración está siendo fría o rutinaria, tu fe debilitada. El buen pastor siempre quiere confortar tu alma, devolverte las fuerzas que necesitas, pero para eso tienes que volver a Él. Es el pastor que nos guía, la segunda parte del versículo 3, dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El buen pastor nos guía. El buen pastor abre sendas y caminos correctos para que andemos por ellos. Y así da honra a su nombre. La oveja necesita dirección constantemente. El pastor la conduce siempre por caminos seguros. Así Cristo guía al creyente por medio de su palabra y del Espíritu Santo. Guíate, déjate guiar por la palabra de Dios. Y si no la entiendes, busca la revelación del Espíritu Santo, porque Dios a través de su palabra y del Espíritu Santo te va a confortar. Luego habla de sendas de justicia. Esto simboliza caminos rectos y decisiones conforme a la voluntad de Dios. Por amor de su nombre. No porque lo merezcamos, sino porque su carácter fiel garantiza su guía y su ayuda. ¿Estamos tomando decisiones últimamente? ¿Hay alguien que está tomando o tiene que tomar alguna decisión pronto? No confiemos en nuestra prudencia ni en nuestra sabiduría humana. Confiemos en la guía del buen pastor. Él abre puertas, las que nos interesan y están de acuerdo con su voluntad, y también cierra otras puertas, las que no nos interesan y las que están fuera de su voluntad. Él es tan bueno con nosotros que cierra puertas, pero también abre puertas. Abre aquellas puertas que nos van a beneficiar y que están de acuerdo a su voluntad. Por eso, repito, no tomes una decisión sin contar con Él. Luego en el versículo 4 vemos el pastor que nos acompaña en medio de la prueba. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vida no es siempre pastos verdes ni aguas de reposo. Hay valles oscuros, momentos de dolor, momentos de enfermedad, momentos de persecución, momentos de muerte. Pero el secreto está en la presencia del buen pastor. David dice, tú estarás conmigo. Valle de sombra. El valle de sombra, muchos creen que es la muerte en sí. No, no es la muerte en sí, sino una sombra. El creyente no teme porque la sombra nunca hace daño, ¿verdad? Una sombra jamás te hace daño.
Pero el secreto, el creyente que no teme, porque la sombra, repito, nunca va a hacerle daño. El aguijón de la muerte ya fue quitado por Cristo. El aguijón, que es el pecado que nos produce la muerte, fue vencido por Cristo. Por eso 1 Corintios Pablo nos dice, capítulo 15, versos 55 y 56, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. El pecado es el aguijón que termina con nuestra muerte espiritual, o sea, con la condenación eterna. El pecado nos conduce a la condenación eterna. Pero Cristo venció sobre el poder del pecado y nos resucita a una nueva vida. Por eso dice que el aguijón de la muerte es el pecado. La palabra de Dios nos dice que la muerte tiene un aguijón y ese aguijón no sería antes de conocer a Cristo, porque antes todos vivíamos en pecado y eso nos hacía daño. Es como una picadura de un insecto venenoso. Así era el pecado en nuestra vida antes. El problema es que siga habiendo pecado dentro de los llamados creyentes. Es porque no sienten ese aguijón en la carne que es el pecado. Antes no sería, pero ahora ya no nos hiere porque Cristo venció el pecado por nosotros. Antes nos condenaba, ahora no nos condena. Nos alejaba de Dios, Cristo nos acerca, nos reconcilia con Dios a través de su muerte. Y ya no podemos vivir en pecado. Un cristiano no puede vivir en pecado. Que no me vengan con historias. Un verdadero cristiano no permite el pecado en su vida. Puede fallar, puede tener un error, puede equivocarse en un momento determinado. Pero se arrepiente rápidamente, pide perdón y tenemos a Jesucristo de abogado e intercesor ante el Padre. La ley de Dios, santa y justa, hoy la palabra de Dios, no nos condena por la maldad. Por el arrepentimiento, cuando nos arrepentimos, la maldad desaparece, sino que nos muestra lo que está mal en nosotros. La palabra de Dios nos muestra lo que hacemos mal. Si conoces la palabra de Dios, sabes si estás en pecado, si pecas o no pecas. Por eso repito, la palabra de Dios, santa y justa, nos muestra lo que está mal en nosotros. Por tanto, no nos da ninguna excusa, no tenemos ninguna excusa. Solamente nos deja con la necesidad de arrepentirnos. No hay otra salida, sino el arrepentimiento y el alejamiento del pecado. Y entonces reciben la misericordia y el amor de Dios. El pecado, si no nos arrepentimos y lo dejamos, es un veneno mortífero que nos conduce a la muerte espiritual, a la condenación eterna. Y eso no es para tomárselo a broma. Eso es para analizarlo. Y si no has vuelto porque sigues descarriado o descarriada, recapacita. Recapacita. El Señor te está diciendo, ven, vuelve al redil. Pero no te va a obligar a que vuelvas, eres tú quien tienes que decidir volver. La gran noticia, Cristo vino, ¿verdad? Pablo dice en 1 Corintios 15, 57, pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La muerte tenía aguijón, pero Cristo venció el pecado. La sangre limpia lo que la palabra de Dios nos revela. Su cruz derrotó al enemigo. Y su resurrección rompió el poder de la muerte. Ya no somos esclavos del temor, hemos cantado antes, ¿verdad? Ya no somos esclavos del pecado. Ya no estamos bajo el aguijón del pecado, ya no nos hiere el pecado. Estamos bajo la gracia de Dios. Antes
teníamos una sentencia condenatoria. Pero ahora en Cristo el acta, esa sentencia fue clavada en la cruz. Y lo que antes nos condenaba, ahora nos recuerda cuán grande es el amor y la misericordia de Dios. Yo quiero transmitiros unas palabras de ánimo. Si de verdad te has convertido, si has nacido de nuevo, no temas a la muerte, ni al pasado, ni al juicio, porque el juicio del justo será una justificación, un reconocimiento de parte de Dios de que hemos sido justificados, declarados inocentes. Nuestro juicio se produjo en la cruz. Y la cruz nos declara inocentes cuando aceptamos lo que Jesús hizo ahí en esa cruz. Y le seguimos y le obedecemos. Entonces pasaremos por el tribunal del gran trono blanco que la Biblia habla en Apocalipsis, pero para darnos el reconocimiento de que hemos sido salvados por Cristo. Y el Señor nos dirá, pasa y disfruta del gozo de tu Señor. Y a otros le dirá, nunca os conocí, hacedores de maldad, pecadores. El pecado ya no tiene la última palabra en un verdadero cristiano. Cristo lo venció. Y si estás en Él, si vives unido a Él, tú también lo puedes vencer. Si realmente vives de acuerdo a Cristo, unido a Cristo como parte de su cuerpo, tú puedes vencer el pecado, salir del pecado, de ese círculo vicioso que te va a llevar a la condenación eterna. Aunque ande en valle de sombra de muerte. El valle representa las bajadas que tenemos en la vida, las pruebas, el sufrimiento, la enfermedad, la soledad, la debilidad. Mientras que en los montes se experimenta la gloria y la comunión con Dios, recordemos los episodios del monte Sinaí, del monte Carmelo, del monte Tabor. En los valles se vive la lucha, la prueba y la confrontación con la muerte. El valle es símbolo de la realidad humana. No siempre vivimos en victorias visibles. Muchas veces atravesamos pruebas muy difíciles, muy profundas. Luego habla de sombra. La sombra no es la realidad misma. Tú ves la sombra de una persona, no es la persona la sombra, ¿verdad? La sombra no es la realidad misma, es el reflejo de la realidad. No es la muerte en sí, como dije antes, sino su amenaza, su cercanía, cuando vivimos cerca del pecado o pecando. La sombra indica algo temible, pero no definitivo, porque hay tiempo de volver. No puede destruir. La sombra no te va a destruir, pero sí te puede atemorizar. Representa la oscuridad espiritual. La sombra, la incertidumbre, la duda, el dolor. El creyente puede caminar bajo sombras, pero no debe quedarse atrapado en ellas, porque no son permanentes. Luego habla de la muerte. En la Biblia la muerte es el mayor enemigo del ser humano. 1 Corintios 15, 26, y el postrer enemigo será destruido, y es la muerte. El último enemigo que será destruido será la muerte. En el Salmo 23 la muerte simboliza todo aquello que nos separa de la vida verdadera. No es la muerte física, sino todo aquello que nos separa de la verdadera vida. Es muerte, que nos separa del gozo y de la paz del Señor, de la alegría. Es muerte, del sufrimiento, la enfermedad, la angustia. La desesperanza son enemigos del alma. Pero esto no aparece como derrota, sino como una ocasión, hermanos, para que Dios muestre su cuidado y su victoria, si tú estás dispuesto o dispuesta a volver. La muerte física no es el final para el creyente, ¿verdad? Todos creemos eso, sino un puente hacia la presencia de Dios por toda la eternidad. Aquí decidimos dónde pasar la eternidad. Aquí decidimos mediante nuestra vida,
nuestro comportamiento, nuestro testimonio, decidimos dónde vamos a pasar la eternidad. Que la eternidad, recordad, no tiene principio ni tiene fin. La vida, como escuchábamos anoche, la vida es efímera, la vida física, nuestra vida aquí en la tierra es pasajera. Es muy corta relativamente en comparación con la eternidad. Por eso repito, la muerte física para un creyente no es el final, sino es el puente hacia la presencia de Dios por toda la eternidad. Caminar en el valle, andar, indica un proceso, ¿verdad? No está parado, andar es moverse. Un movimiento, no es quedarse estancado. El creyente no debe vivir permanentemente en el valle. Lo atraviesa con la compañía y la ayuda del Señor. Esto simboliza la fe actuando, la fe en marcha. Aunque haya oscuridad, sigue habiendo dirección de Dios. Tenemos su palabra, tenemos al Espíritu Santo y Dios nos guía a su rebaño hacia prados de vida, no de muerte. Aunque esté nublado, por encima de las nubes el sol sigue brillando, ¿verdad? Luego tenemos la compañía del pastor. Lo que da confianza no es la ausencia del valle, sino la presencia del pastor en medio del valle. Por eso David dice, porque tú estarás conmigo en medio de ese valle. En medio del valle la seguridad no está en uno mismo, sino en la presencia y en la autoridad de Dios. El Señor no nos promete que no pasaremos por valles oscuros. No hay ningún versículo que diga que no vamos a pasar por valles oscuros. Él no nos dice que evitaremos el sufrimiento, el miedo, la enfermedad o la incertidumbre, pero sí nos asegura algo muy profundo. Él estará con nosotros y no estamos solos. El cuidado del pastor, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Qué son la vara y son el cayado? En tiempos bíblicos, el pastor llevaba dos instrumentos. La vara era un palo corto y firme para defender al rebaño de los enemigos y también para reingresar en el rebaño a la oveja descarriada. Con el palico la metía, ¿verdad? Con la vara. El cayado era más largo y con una forma de gancho. Servía para guiar, corregir y levantar a la oveja que se había caído. Por eso la vara simboliza instrumento de disciplina, de corrección y también de protección. Esa vara va contra nuestros enemigos dirigida. Y el cayado simboliza instrumento de guía, rescate y sostén. Una oveja que cae en un barranco no puede salir sola, pero el pastor la alcanza con su cayado. Asimismo nos rescata el Señor a nosotros cuando caemos. Por eso dice, me infunden aliento. Cuando el miedo nos apriete, cuando las lágrimas caigan de nuestros ojos, cuando veamos un futuro negro y nublado, la vara de Dios nos recuerda que tenemos que aceptar la disciplina y también que ningún mal nos tocará sin que Él lo permita. Eso es una idea que tenemos que tener clara en cuanto a la vara. Y su cayado nos está diciendo, ven, yo sé el camino, yo te guío y yo te levanto, pero tienes que venir. La acción nuestra, andar, es moverse hacia Él, volverse a Él. Entonces en ese momento el miedo del dolor desaparece, nace el aliento de vida en nosotros. Esto no es una emoción pasajera, hermanos, sino un suspiro de paz que brota de lo más profundo de nuestro ser, de nuestra alma, cuando decimos, mi pastor está aquí, mi pastor me protege, mi compañía es el pastor de los pastores, mi guía, mi sostén es el Señor. Eso trae paz a nuestra alma. Cuando atravesamos por pruebas, debemos recordar que no caminamos solos, ya estoy terminando,
Cristo nos promete en Mateo capítulo 28, verso 20, yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Gran promesa, hermanos, nunca estaremos solos. La mosquita me acompaña, no estoy solo. Estas palabras son parte de la última promesa de Jesús antes de subir al cielo. Y no son un adorno final, son el reflejo de lo que hay en el corazón del Señor. Y en su despedida en esta tierra, de esta tierra nos dice, no os dejo solos. No se asusten, no se detengan, sigan adelante porque yo estoy con vosotros siempre. Todos los días hasta el fin de los tiempos. Todos los días dice, no dice estaré con vosotros de vez en cuando. O estaré con vosotros cuando oréis mucho. O si tenéis un desorden en vuestra vida, Él estará con vosotros siempre para ayudaros. Jesús dice todos los días. Y eso incluye los días de gozo, los días de lágrimas, los días de salud, los días de enfermedad, los días de fe auténtica y fuerte y los días de duda, los días de victoria y también los días de tropiezo. Él no se va, Él no se cansa, Él no se olvida jamás de nosotros. Yo estoy con vosotros, repito, no es una promesa vacía. Es la presencia del mismo Cristo resucitado con poder, con autoridad, con gracia, con fidelidad. Él camina con nosotros, nos sostiene, nos corrige también, nos disciplina y nos anima. Animar es darle vida a nuestra alma. Si Jesús va con nosotros, no importa lo duro que sea el camino. Lo importante no es por dónde andamos, sino con quién andamos. ¿Con quién andamos nosotros? Hasta el fin del mundo, dice. No hay fecha de caducidad. Esta promesa no tiene un vencimiento. Cristo estará con nosotros hasta el último paso de nuestra vida y aún más allá en la eternidad. No importa, y termino, lo oscuro que se vea el día. Jesús está con nosotros porque tenemos la compañía del buen pastor. No importa cuán débiles nos sintamos, Jesús está con nosotros y si Él está con nosotros, tenemos todo lo que necesitamos. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí, seguiremos la semana que viene. No, porque nos vamos. La siguiente. Que Dios les bendiga.